Es una bendición saludar a todos nuestros amigos y hermanos, amigas y hermanas en las comunas de Río Bueno, La Unión, Osorno, Rahue, Entre Lagos, Curacautín y por supuesto usted que está en algún punto de los 5 continentes. A todos y cada uno de ustedes, Dios les bendice. Ahora prepárese para ver y escuchar lo que Dios tiene para su vida. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar y que siempre viva en tu voluntad.
siempre has sido tú, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Es un privilegio presentar esta mañana a nuestra invitada para el día de hoy. Ella es la hermana Alicia Enríquez Tapja, a quien le damos la bienvenida a Puertas Abiertas. Amén. Muchas gracias, pastor. Las gracias primero a Dios por la posibilidad de poder hablar de lo que Dios ha hecho en mi vida, lo que Él ha hecho. Amén. Hermana Alicia, la primera pregunta para nuestro público televidente, porque él no tiene un molde para todos igual, sino que es de acuerdo a las condiciones que cada uno tiene, que él va haciendo su trabajo aquí en el mundo. ¿Cómo aparece Cristo en su vida, hermana? Cuéntele a nuestro público televidente cómo aparece Cristo en su vida. Bueno, Cristo aparece en mi vida a la edad bastante, a la edad de los 40 años. Al principio yo iba con mi padre a la iglesia católica, porque él era católico. Entonces nosotros íbamos con él y ahí escuchaba palabras lo que decía el padre de la iglesia y nada más. De oídas yo había oído que había un Dios, pero no había profundizado y no estaba a sabiendas de quién era Dios y de los milagros y de todas las cosas que Él podía hacer. Y voy anduvo en el mundo hasta esa edad, haciendo las cosas del mundo, la carne, lo que le gusta a la carne. Hasta que un día el Señor a mí me llamó con mucho amor. Y la verdad es que lo primero que me mostró fue en visiones. Él me mostró un desierto que yo lo interpreté como los huesos secos, porque era todo seco. Y habían muchos huesos, para mí eran huesos todos secos, y de repente afloraba una flor en ellos, algo verde, unas hojas verdes. Y yo no lo sabía interpretar, y me veía más adelante, miraba, y de a poquito todos esos huesos secos empezaban a ponerse con hojitas verdes, con hojitas verdes. Bueno, así sucesivamente fueron pasando visiones, hasta que un día el Señor, para hacer no tan largo el tema, pero muchas visiones, el Señor me mostraba que si yo hacía algo indebido, y cuando hablo de indebido, me estoy refiriendo a la fornicación, porque en el mundo se estila, bueno, yo estilaba, ¿verdad? Tener relaciones sin estar casada. Y bueno, y sé que eso Dios lo aborrece después a medida que fui avanzando en el Evangelio. Y fue ahí cuando estuve y me veía yo de pies, veía que había una presencia al lado mío. Y yo sabía que había hecho mal. Y dije yo, si doy vuelta a la cabeza, me van a retar, a reprender, me van a decir muchas cosas merecidas, de todas maneras, porque yo sabía que había hecho mal. Y ahí yo tomé la decisión y reconocí mi mal actuar y miré hacia el lado esperando toda la reprimienda y todo lo que me quisieran decir porque me lo merecían. Entonces pasó que esa mirada era de un amor tan profundo, un amor tan inmenso, que realmente yo no lo puedo describir porque es que nunca había visto ni sentido tanto amor. Y supe que era una presencia divina, supe que era Dios mismo llamándome al arrepentimiento, porque tal como dice su palabra, nosotros somos los que decidimos seguirle o no seguirle, tal como dice el pastor Eleodoro, ¿verdad? Que siempre lo escucho y hace mucho sentido cuando dice, él no trabaja ni con sobrinos, trabaja con hijos. Y en ese momento yo decidí ser una hija de Dios, yo decidí y dije, basta Señor, ya, ahora sí que te creo, ya no voy a hacer más cosas indebidas y voy a creer en ti. Y ahí empezó mi caminar
y a tratar de arreglar mi vida, de poder poner la palabra en acción, de congregarme, de leer y de hacer vida a lo que leía. Y poco a poco el Señor me fue usando de manera muy sorprendente para mí. Hasta llegué a pensar que me estaba volviendo loca porque yo escuchaba la voz audible del Señor, donde Él me usaba como instrumento, como para dar mensajes. Y recuerdo tan bien que un día estaba alabando al Señor, levantando manos, pues yo siempre adoro al Señor dando manos, y miraba hacia el lado, y estaba en una clase de Dorcas, y me dijo, dígale a la hermana que se cuide porque está embarazada. Y yo la miré y dije, no, dije yo, ¿cómo le voy a decir eso a mi hermana si yo nunca converso con ella, capaz que no esté ni siquiera embarazada? ¿Cómo yo voy a ir a decirle eso? Y no lo hice, fui desobediente. Y después en otra reunión pidieron la oración por esta hermana, y que estaba embarazada y que estaba a punto de perder su bebé. Y la verdad es que yo me puse a llorar, lloraba y dije, Señor, perdóname, porque ahora sí que te voy a hacer caso, porque el ser humano tiende a cuestionar las cosas de Dios. El ser humano no tenemos nosotros la capacidad para entender las cosas que Él nos manda a hacer. Nos parece tan inverosímil, nos parece como, no hay que ver, ¿cómo me voy a hacer eso? Y de ahí empecé a obedecer. Y fue así también como en otra oportunidad, mis hermanos que eran de Santiago, yo vivía en Calama, me dicen, nuestra madre está muy enferma y tiene 2 cánceres. Y yo empecé a viajar para verla. Y mi pastora me decía, Alicia, pídale perdón a su mamá, vaya a verla. Y la verdad es que cuando uno está sin Dios tiene mucho juicio. Y yo decía, mi mamá acá, mi mamá allá. Y no, ¿cómo yo le voy a pedir perdón a ella? Ella tendría que pedirme perdón a mí. Y ahí me hablaba la pastora y me leía versículos y yo en obediencia dije, ya, sí, pastora, sí, ya, voy a ir. Y fui, pues. Y bueno, la idea era que mi madre me dijera, sí, te perdono, pero nunca lo hizo. Entonces yo me venía muy complicada al respecto. Y también tenía la misión de hacerla recibir al Señor, que confesara sus pecados, la confesión de fe, lo cual nunca lo logré con ella, porque ella no creía en Dios, ella jamás yo la vi que iba a la iglesia, solamente era mi padre. Y no lo logré, pues entonces yo me venía de vuelta en el avión llorando, me recuerdo hasta el día de hoy en la fila del medio, lloraba desconsoladamente. Y yo oigo la voz de Dios, me dice, no llores, si tu mamita no se va a morir todavía. Y yo digo, ¿cómo que no se va a morir si no toma ni agua? Y la voz me responde, ¿me crees o no me crees? Y yo me sobresalté y dije, sí, Señor, te creo. Supe que era Dios hablándome. Y sabe que, pastor, los teleoyentes, que vino un gozo a mi corazón tan grande que después de haber estado llorando, pero desconsoladamente, es que yo ni siquiera me di cuenta en un abrir y cerrar de ojos, estaba entonando las pocas alabanzas que había memorizado y que había escuchado en la iglesia en Calama, a la cual pertenecía, antes de irme a Curicó. Y pasa que me seguía dando vuelta toda esa situación. Yo decía, Dios mío, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Yo dije, no, si Dios tiene que ser. Y yo no llevaba ni siquiera un mes en la iglesia, pastor, cuando me empezaron a pasar todas estas cosas que estoy comentando. Entonces, yo digo, sí, y eso me ayudaba a mí a poder seguir en los caminos del Señor y a seguir mostrándome y ir usándome sin saber yo más nada, que tenía así mi obediencia a lo que yo había decidido. Porque yo cuando decido algo lo analizo y digo, ya, sí, esto voy a hacer, esto voy a hacer. Retrocediendo un poquito, yo era muy aficionada a ir a verme las cartas. Y resulta que un día dije, ya, no voy a ir más a verme las cartas, y tanto que he escuchado de Dios, y la frase que me daba vuelta decía, maldito el hombre que cree en el brazo del hombre. Es que ya últimamente me iba a acercar a las cartas, recordaba esa frase que había escuchado de oída, por eso digo de oída, porque a Dios no le conocía todavía. Y yo decía, y venía, ya voy a ir a ver a verme las cartas, a ver cómo me va a ir. Entonces, la frase, maldito el hombre que confía en el brazo del hombre.
Y fue así como un día, saliendo de mi trabajo, me fui al gimnasio. Antes de entrar, creo que era mi tiempo, porque me detuve y dije, ya señor, ya, ¿sabes qué? Yo ahora sí voy a creer en ti, ya no voy a ir a verme más las cartas y voy a confiar en ti porque he escuchado tantas cosas de ti y que dicen que los que creen y que tú los ayudas, así que ahora páseme lo que me pase, yo no voy a ir a verme más las cartas. Me entré al gimnasio, salí de ahí y me habían llamado en el gimnasio que se me estaban desocupando unas habitaciones porque yo en Calama tengo 2 casas y arrendaba una de ellas y que se estaban yendo los arrendatarios. Me estaba yendo muy mal en mi trabajo, quizá a punto de que me cancelaran porque estaban cancelando gente. Y yo dije, ah, sí, voy a ir donde la bruja. Y de repente me acuerdo, no, porque yo le hice la promesa al Señor de que no iba a ir. Y volví a decir, Señor, pase lo que pase, yo creo en ti y que sea lo que Dios quiera y no voy a ninguna parte. Eché a andar mi auto y me fui a mi casa. Y en el trayecto no pasaron ni 5 minutos y entran los llamados para arrendarme la casa. Vuelvo al trabajo y me empezó a ir muy bien en todo. Por eso yo digo que es una decisión de que confiar en Dios y que Dios realmente, con el libre albedrío que Él nos dio, nosotros elegimos si le servimos o no le servimos. Porque si nosotros no tomamos la decisión de poder creer en Él primero que nada y decidirnos que Él sí existe y entregarnos con todo el corazón, no a medias, no decir sí, yo hoy día creo, mañana no creo, hoy día hago lo que dice el Señor, ya no importa, hoy día le doy el gusto a la carne. No, no fue fácil, les digo, pastor, no fue fácil, estimado oyente, no fue fácil, pero con el Señor sí se puede. Y la perseverancia de uno. Amén. Hermana Alicia, para nuestro público televidente, usted estaba en esa situación de inmoralidad por la cultura musulmana o árabe, porque ellos tienen la costumbre de tener más de una mujer y entonces por lo tanto usted estaba siguiendo la cultura musulmana. De ahí la sacó el Señor y de ahí le perdonó y le dio todas esas bendiciones que usted ha mencionado ahora en este programa. Vamos a invitar a nuestro público televidente a escuchar una canción y luego seguimos en esta cálida entrevista, hermana Alicia. Pues tu reino revelará.
después de esa hermosa canción que hemos escuchado, seguimos conversando con nuestra invitada para el día de hoy, la hermana Alicia Enríquez Tapja. Hermana Alicia, ¿cómo usted siente el llamado vocacional a lo que está haciendo ahora? Por la misericordia de Dios y la tremenda bendición para mi vida, soy profesora de escuela dominical. Y también otra bendición grande, que es ayudante de la jefa de Dorcas del local de Entre Ríos. Y eso me ha bendecido mucho mi vida. También las prédicas que tenemos a la calle. Eh, Siento que ese es mi llamado vocacional. Yo no puedo estar si no voy a una prédica. La verdad que no puedo estar. Y bueno, y también como profesora, porque siento que uno sigue preparándose, sigue estudiando. Y realmente cuando uno dispone su corazón, es Dios mismo hablando a través nuestro. Es Dios mismo trayendo a nuestra mente lo que nosotros hemos estudiado, lo que nosotros hemos aprendido. Porque si bien es cierto, Dios nos dice de que nosotros nos entreguemos a Él y que Él nos usará, no es menos cierto que nosotros debemos prepararnos también, no dejar todo en las manos del Señor, ¿verdad? Así que yo estoy muy contenta, estoy muy agradecida de Dios y también de mis pastores en mi iglesia por la bendición que me han dado a través de nuestro Dios, porque yo creo que Dios usa a los pastores, como lo usa al pastor Eleodoro, y a todos los pastores, para que puedan discernir espiritualmente los cargos que se están ocupando en la iglesia. Para mí ha sido una bendición Así, muy grande. así es, hermana. Para nuestro público televidente, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, dice. Ese es el Salmo 24:1, para que los que están en sintonía puedan anotar al margen y después lo revisen. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces Él nos va usando en el camino de la vida conforme a nuestras condiciones, nuestras características que tenemos cada uno de nosotros. Y por lo tanto, cuando usted dice que no puede estar tranquila, cuando hay un llamado al punto a predicar la palabra de Dios, tenemos que reconocer que todo eso es de Dios, porque Él nos permite hablar, oír, mirar, respirar. O sea, la vida está en sus manos y siempre va a estar en sus manos. Por eso nuestra recomendación todos los sábados es a que ore y pida perdón por los pecados cometidos en el día, porque no sabe si al día siguiente amanecerá o no amanecerá. Porque de Dios es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, dice. Hermana Alicia, síganos contando cómo siente el llamado vocacional a lo que está haciendo en la congregación ahí en Curicó. Lo siento que es una responsabilidad tan grande, una bendición tan grande, que en realidad yo no puedo quedarme en casa, hacia haya lluvia, haya frío. Y me cuesta inclusive salir a ver a mi familia, porque tengo compromisos con Dios, primero que nada, porque es que Él, yo sé todo lo que ha hecho en mi vida y de qué manera yo podría agradecerle si no es sirviéndole, que por misericordia además Él me usa, porque, porque nosotros todos cometemos errores, siempre tenemos que estar orando y arrepintiéndonos de nuestros pecados, porque aún mentalmente, en pensamiento, nosotros pecamos. Entonces me cuesta y creo que soy tan feliz sirviendo al Señor, me siento honrada, pero llegan momentos en que mi familia también me reclama. Y también yo sé que la familia es instituida por Dios
y hablo con el pastor y le digo, pastor, ¿sabe qué? Siento venir, pero me voy a alejar muy poquitos días. Y así fue como fui a Calama hace muy poquito. Pero Dios en control de todo, porque las responsabilidades que tengo, de una u otra forma, fueron, ¿cómo le explico? Fueron, bueno, uno no es indispensable en ningún lado, ¿verdad? En las cosas de la iglesia. Y cuando me refiero a otras responsabilidades, que lidero un grupo del adulto mayor, donde también he tenido la posibilidad de poder escuchar las penitas que tienen los adultos mayores, las penas que tienen muchos que son vulnerables, que están solos, y otros con familias que son vulnerables, donde he podido impartir la palabra, donde me han podido pedir la oración. Y en esa oportunidad había un taller de manualidades también. Entonces dije a cargo otra persona, pero Dios sabe cómo hace las cosas. Yo me fui intranquila porque soy muy responsable con todas las cosas que hago con la ayuda del Señor. Y ese día me llamaron para decirme que no iba al taller porque iban a ocupar la sede por el fallecimiento de otra persona. Así que yo daba gracias a Dios y una vez más decía, mire cómo Dios tiene control de todas las cosas. Dios da los tiempos y le hace sentir a uno cuándo debe hacer lo que tiene que hacer. Yo solamente escucho, oro, y cuando el Señor pone el querer y el sentir en mí, yo lo hago. Antes no. Agradecida de Dios. Claro, claro. Hermana Alicia, para nuestro público televidente, dice que nosotros no debemos afanarnos por nada, sino que debemos dar gracias a Dios porque Él tiene el control de toda nuestra vida. Y si nos ha permitido llegar hasta este punto, es porque Él lo ha permitido. Así que vamos a invitar a nuestro público televidente a escuchar una canción nuevamente y luego la reflexión de la palabra. Le damos gracias, hermana Alicia, por haber estado valientemente contando el testimonio de vida, porque así como lo ha hecho con usted, lo puede hacer con cualquiera de los que está en sintonía ahora. Ah, van a decir, si lo hizo con la hermana Alicia, también lo puede hacer conmigo. Y así es, exactamente. Así que muchas gracias, hermana Alicia, por haber estado con nosotros. Y ahora vamos a lo prometido. Me has enseñado a ver la vida en libertad, me has dado una nueva identidad, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Tu amor quitó el temor, ahora tengo paz, ya no hay oscuridad, vivo en tu luz, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Me diste vida, cambiaste llanto en alegría, me diste luz a mi día, todo lo has cambiado. Y
Y ahora llegamos al momento de escuchar la palabra de Dios, necesaria y alimento espiritual para nuestra vida. Así que ponga atención porque en esta mañana vamos a reflexionar en Lucas capítulo 21, versos 7 al 13. Dice así la palabra de Dios. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Entonces Jesús le dijo: Mirad que no seáis engañados, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles. Y seréis llevados ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Entonces, claro, aquí nosotros encontramos una lectura que está en los 3 evangelios sinópticos. En el único que no está es en el teológico de Juan. Ahora, cuando decimos sinópticos es porque los 3 evangelios anteriormente escritos hablan de la síntesis o del mismo relato de lo que Jesús hizo y dijo. Por eso se llama sinópticos. Es una sinopsis de lo que Jesús hizo y dijo. Entonces, aquí le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será y qué señal habrá cuando estas cosas comiencen a suceder? Entonces tenemos que irnos rápidamente a ver cuáles eran los discípulos que le preguntaron cuando vieron esos inmensos bloques con los que estaba construido el templo y estaba la construcción hecha, pero eran miles de partículas, como somos ahora miles de creyentes dispersos por todo el mundo, que vamos a hacer una sola gran masa para adorar y servirle al Señor eternamente y para siempre. Ya no por un corto periodo, por un peregrinaje aquí en la tierra, sino que vamos a vivir eternamente y para siempre con Él. Entonces vamos a describir a los 4 apóstoles que estaban con Él cuando les dijo: mirad que no se engañen, veis, vendrán que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Jesús estaba hablando acerca, porque esto fue más o menos por el año 35, 36 después de Cristo, perdón. Y el año 70, Nerón incendió y destruyó Jerusalén. Entonces Jesús estaba diciendo que en unos años más esto iba a ser una realidad. Entonces llevó testigos a Pedro, a Juan, a Jacobo y a Andrés, los 4 apóstoles,
para que ellos escucharan lo que Jesús estaba diciendo y advirtiendo. Entonces le dijo, estas hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y también nosotros tenemos que prepararnos para ese único e irrepetible gran día, el día del arrebatamiento. Pero antes va a ser sacudida la tierra. Mire, ustedes se recuerdan que yo entrevisté al profeta David Obor, pastor en Kenia, que es científico, que estudió en Jerusalén durante 4 o 5 años, y cuando iba de regreso a su país, el Señor le habló en su avión, en el avión que él iba, y le dijo, te he tomado a ti para ser el último profeta aquí en la tierra. Y él me mandó un video en el que señala que vendría un gran terremoto mundial. Y esto es consecuente con lo que nuestro diácono en la congregación dijo un día. Me dijo, pastor, me dijo, sentía las sirenas de las ambulancias y de los carros bombas y no podían pasar porque los edificios estaban cruzados en el suelo y no había cómo transitar por esa vía. Por eso se sentía solamente el quejido de las personas que estaban atrapadas en el terreno. Por eso tiene que prepararse, porque vienen cosas muy duras. Y después dice el verso 7, y le preguntaron diciendo, maestro, ¿cuándo será y qué señal habrá de estas cosas que están para suceder? Él entonces le dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Ahora podemos decir con autoridad que el tiempo está cerca, porque ya la mayoría de las cosas que Jesús anunció y dijo cuando estaba en Jerusalén ya se han cumplido o están por cumplirse, pero todas las señales, y esto es por revelación, se los vuelvo a decir, es por revelación, todas las señales van a caer como efecto dominó, una detrás de otra. Y por lo tanto, cuando aparezca el Señor en las nubes, que ya lo dijimos en un mensaje, Él va a venir en una nube, así como fue oculto en una nube cuando iba ascendiendo al cielo al encuentro con su Padre después de haber resucitado. Entonces nosotros, cuando vamos al encuentro con Jesús en las nubes, ni uno de nosotros que haya confesado a Cristo como su Señor y su Salvador personal se va a quedar en este terreno, en esta parte de la creación de Dios para el gobierno único y mundial del anticristo. Ahora, tenemos que entender que anticristo significa todo lo que se opone a Cristo. Cuando oigáis de guerras y sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. O sea, Jesús está hablando aquí en el Sermón del Monte, que ocupa los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Eso lo vamos a ver el próximo sábado, en el sermón del próximo sábado. Así que no se lo pierda usted, por favor. A partir desde las 7 de la mañana, aquí en Televisión Nacional de Chile, tenemos
una cita con Dios. Y permita al Señor que le permita a usted amanecer a un nuevo día aquí en esta parte de su creación. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencia, y habrá terror y grandes señales del cielo. Claro, porque Dios es el dueño de toda la creación, incluyendo la galaxia donde nosotros estamos habitándola, la Vía Láctea. Pero no somos la única galaxia que se demora 60.000 años luz en recorrer la periferia de esta galaxia. O sea, el perímetro de nuestra galaxia es 60.000 años luz. Y dentro de esa galaxia nosotros vemos las estrellas y tenemos un sistema solar que nos alumbra todos los días hasta que el Señor Jesús regrese por usted y también por mí. Por eso es necesario que, como dice aquí la palabra, es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. El fin será cuando Jesús aparezca en las nubes para llevarlo a usted o llevarla a usted y también a mí y a todos los creyentes, porque Él lo prometió y lo que Él promete es verdad. No, nosotros podemos creer una verdad a medias, pero Él es la verdad absoluta. Sí, entonces Él dijo que Él iba a preparar lugar para usted y también para mí. Y entonces Él está preparando un lugar en el reino de los cielos para usted y un lugar también para mí. Porque lo que Él dijo es verdad. Él se fue a preparar lugar para usted y también para mí. Pero no es para todo el mundo, sino que para sus hijos adoptivos. Porque hay dos clases de hijos para Dios. Unos por creación y otros por adopción. Entonces usted tiene que pensar que no todos vamos a ir a la presencia de Jesús cuando Él venga en el arrebatamiento, porque Él lo prometió, entonces se va a cumplir. Dijo, todavía no es el fin, pero el fin no será inmediatamente después de estas cosas. Todavía tenemos que esperar un poco, pero las cosas, como le vuelvo a decir, las señales van a caer como efecto dominó, una detrás de otra. Y todos los días vamos a encontrarnos con noticias distintas, diferentes, en diferentes partes del mundo, porque no somos nosotros en nuestro país solamente, somos parte de la globalización. Y entonces son muchos los países que están en la creación de Dios, lenguas y naciones, y todas ellas van a tener que dar cuenta, como usted y como yo vamos a tener que dar cuenta de nuestro peregrinaje aquí en la tierra. Así que seguimos leyendo. Le dijo a sus discípulos, entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Mire, un pastor que venía desde Valdivia, no conocía el norte ni Santiago tampoco, pero venía y en un bus, cuando iba cruzando el desierto, dice que los cerros se movían como coctelera. O sea, esas grandes moles que nosotros vemos con nuestros ojos van a ser nada delante de Dios. Y por lo tanto, cuando dice que caerán las estrellas,
Eso es una realidad, hay que tomarlo literalmente. No es una fantasía, no es una utopía, es una realidad. Vamos a verlo con nuestros ojos. Y dice, habrá hambres en diferentes lugares. Y la carestía que está viniendo al mundo entero, producto de esta pandemia, en donde las cosas ya no pueden movilizarse con la rapidez que antes teníamos. Entonces, muchos van a ver oferta y demanda. Entonces va a ser mucha la demanda, poca la oferta, van a subir los precios, la carestía va a ser enorme. Y esto es concordante con lo que dijo Jesús en la revelación que le dio al apóstol Patmos en la isla de Patmos, al apóstol Juan en la isla de Patmos. Le dijo en el capítulo 6, verso 6, que el que montaba el caballo negro llevaba una balanza en su mano y decía 2 libras de trigo por 1 denario, o sea, el denario era el jornal de un trabajador diariamente en la época de Jesús. Y ahora lo que está diciendo es que el sueldo de una persona va a alcanzar para vivir diariamente en forma mediana, porque 1 libra, recuerden, no alcanza a ser medio kilo. Por lo tanto, 2 libras no alcanzan a ser 1 kilo. Y el Señor dice que aquí habrá hambres y habrá pestilencias. Claro, la pestilencia se refiere a las enfermedades, a las pandemias, y ya han habido varias pandemias y ahora hemos visto que el Señor está muy enojado, muy molesto por esta situación. Y como el tiempo nos va alcanzando, dice, y seréis llevados ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre, y esto será ocasión para dar testimonio. ¿Recuerdan ustedes que el apóstol Pablo fue ante el rey Agripa y ante el gobernador Festo, que eran los encargados de Israel en la época de Jesús? Eso está en Hechos capítulo 26, verso 19. Y Pablo contó su testimonio porque él no conocía de las enseñanzas de Jesús, pero él sí contó su testimonio del encuentro personal que tuvo con Cristo en el camino a Damasco. Entonces le dice finalmente en el verso 19 a el rey Agripa, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. O sea, él dio testimonio de Jesús pública y notoriamente, que es lo que espera de usted y de mí también. Por eso este programa está llegando por más de 30 años ahí a la intimidad de su hogar. Y tal vez usted no le ha puesto atención, como otras personas no le ponen atención, dice, ya está hablando acerca de lo mismo, y parece ser un tema monotemático, pero es la realidad, es lo que estamos esperando de un momento a otro y no sabemos si el día de mañana vamos a amanecer o no, porque eso depende de Dios solamente. Entonces, lo más importante es que usted reciba a Cristo como su Señor y su Salvador personal. Ahí donde está, cierre sus ojos y repita conmigo la siguiente oración, pero que sea de corazón, sintiendo lo que sus labios van repitiendo. Padre Celestial, le doy gracias esta mañana porque me ha permitido amanecer a un nuevo día en esta parte de su creación y escuchar su palabra. Reconozco que soy un pecador o pecadora, pero me arrepiento de todos y cada uno de mis pecados. Usted los conoce, Señor. Sea propicio a mi vida.
Y Padre Celestial, escriba mi nombre en el libro de la vida y recíbame como su hijo o su hija, porque yo en este momento abro la puerta de mi corazón y recibo a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador personal desde este día y para siempre. En su nombre oro, Padre Celestial. Amén y amén. Si usted oró creyendo en su corazón lo que sus labios iban pronunciando, pues ya su nombre está escrito en el libro de la vida. Y cuando el Señor regrese por usted y por mí, nos llevará al reino de los cielos para vivir eternamente y para siempre junto a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Si Él no ha regresado todavía, nos volveremos a ver aquí en Televisión Nacional de Chile el próximo sábado a esta misma hora. Mientras tanto, en estos días adelante, Dios le bendice. ¿Para qué ocultarlo? ¿Para qué negarlo? Si todos lo saben ya, si todos lo saben ya. Es que mi copa rebosa cuando tu espíritu toca. Esto es otra cosa, no lo puedo explicar. Hoy está llena mi copa y la alegría me sobra. Y es que gracias a ti hoy puedo sonreír. Si yo te tengo no me falta nada. Eres mi salvador, lo que yo esperaba. Tú nunca llegas tarde, siempre me amas. Me cuidas del león, me defiendes esa espada. Cuando llegaste lo cambiaste todo. Cuando llegaste me sacaste del lodo. Te seguiré a ti aunque lo pierda todo. Que sea tu manera, tú lo sabes todo. Es que no puedo creer que el día de ayer estaba perdido y hoy te encontré. Es que no puedo creer que el día de ayer estaba perdido y hoy te encontré. Es que mi copa rebosa cuando tu espíritu toca. Esto es otra cosa, no lo puedo explicar. Hoy está llena mi copa y la alegría me sobra. Y es que gracias a ti hoy puedo sonreír. ¿Para qué ocultarlo? ¿Para qué negarlo? Si todos lo saben ya, si todos lo saben ya. ¿Para qué ocultarlo? ¿Para qué negarlo? Si todos lo saben ya, si todos lo saben ya. Que tú eres responsable por esto, que me has dado más de lo que merezco. Entregaste tu perdón aunque yo fui un terco. Estoy claro que pagaste y fue alto el precio. Aunque me falte el mundo yo seré feliz, porque mi alegría proviene de ti. Redimido por tu sangre, eso es enough para mí. Cuenta conmigo siempre pues yo estoy para ti. Es que mi copa rebosa cuando tu espíritu toca. Esto es otra cosa, no lo puedo explicar. Hoy está llena mi copa y la alegría me sobra. Y es que gracias a ti hoy puedo sonreír. Sorry. Digo M. Uno. Hoy puedo sonreír. Uno más. Hoy puedo sonreír.